Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Promover Salud. Como cada sábado te vamos a acercar entrevistas con los profesionales de la salud. Juntos vamos a descubrir hábitos saludables para que podamos tener una vida plena. Así nos presentamos. ¿Quién no vio un video en redes sociales haciendo sonar el cuello a través de un profesional de la salud? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de quiropraxia. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Y qué beneficios puede traer a nuestra salud? En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Fernando Ladeto para hablar de este tema. Licenciado, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de quiropraxia, algo nuevo. Algunos conocen, otros no tanto. Cuando hablamos de quiropraxia, ¿a qué nos referimos? Es bueno hablar de quiropraxia porque casualmente estamos en el mes de la quiropraxia. No es nuevo, es muy nuevo, entre comillas, para nosotros acá en nuestra Argentina. Pero la quiropraxia nace en 1895 y estamos hablando ya de 130 años prácticamente de profesión al día de hoy. Un poco es la docencia que tenemos que hacer sobre quiropraxia, la falta de docencia o al ser algo, digamos, poco conocido, es lo que nosotros día a día nos encargamos los quiroprácticos. ¿De qué manera impacta en la salud de las personas la quiropraxia? Bueno, nosotros los quiroprácticos nos dedicamos a la corrección de las desalineaciones de las estructuras vertebrales. Todo lo que altere la condición de salud de nuestra estructura vertebral. Nosotros a eso que altera nuestra condición de salud y la relación entre el sistema nervioso le llamamos subluxación vertebral. Ahora, nosotros los quiroprácticos para abordar esa subluxación vertebral necesitamos una detección prácticamente de esa patología. Es una detección, un análisis para llegar a la corrección de esa vértebra que está alterada o que está desalineada. El arma fundamental que tenemos los quiroprácticos son las manos. Nosotros detectamos con la anamnesis, las preguntas que le podamos hacer al paciente, el análisis visual, la palpación dinámica, estática, el análisis radiológico de resonancias para llegar a un patrón y lograr tener un análisis específico para saber cómo vamos a corregir esa subluxación vertebral. La forma de corrección son técnicas quiroprácticas que hay cada quiropráctico de acuerdo a la formación, que hay variadas técnicas de cómo ajustar una vértebra, a la comodidad, a la experiencia, a los resultados, llega a ese ajuste vertebral. O sea, a ese análisis, digamos, para lo que realmente nosotros, la corrección es lo que se llama ajuste vertebral. ¿La persona va directamente al quiropráctico porque aparece un síntoma o es derivada de otro profesional? Eso es indistinto. Nosotros somos una profesión de la salud distinta, separada de lo que es la medicina. No es una especialidad de la medicina. Puede llegar el paciente derivado o puede ir en forma particular. Normalmente, lo que hablamos de quiropraxia y lo que esto es nuevo, ya al quiropráctico llega en las últimas instancias de haber pasado por los otros tipos de tratamientos. Pero puede ser indistinto eso. ¿Cuál es la sintomatología que aparece en una persona? Hay distintos tipos de patologías que pueden aparecer o síntomas en sí. Cuando hablamos de calidad de vida y de si nos toca y llegamos a estar hasta los 70, 80, 90, el problema no es llegar, sino cómo llegar. Y ahí es donde venimos con la prevención o el cuidado de la columna, porque lo complejo de la columna es que no hay repuestos. Entonces, ante el dolor, ante el síntoma, que está bueno que no esté, es como la alarma del cuerpo que nos empieza a indicar de que algo no funciona bien, es como la luz roja en el tablero del auto. La idea es agarrarlo a tiempo y no hasta que llegar al auto, que el auto se pare, por dar el ejemplo. En realidad, todo eso son síntomas, como digo, que empiezan a aparecer, pero en realidad el dolor no es lo importante. Acá lo importante y que nosotros tratamos de hacer la prevención y recalcar al paciente es que la idea es que llegue antes de todos estos síntomas y escucharlo un poco al cuerpo para que no lleguemos a ese daño estructural, porque lo más complejo de todo esto es lo degenerativo, lo que se va dañando. Cuando la columna pierde el balance normal y se desalinea, hay sectores que ejercen más presión que sobre otros sectores. Entonces ese es el sector que de alguna manera se va alterando, se va dañando. Entonces los discos empiezan a deshidratarse, a perder altura,
los extremos del cuerpo vertebral se empiezan a degenerar, osteofitos, osteoartrosis, los famosos picos del oro, el núcleo del disco genera protrusiones o hernias, todo eso va alterando el canal lateral que tiene la estructura vertebral por donde sale la raíz nerviosa y comprime el nervio. ¿Qué hace esa compresión? Altera la conducción del mensaje nervioso. Dolor, parestesia, sensación de electricidad, hinchazón, sensación de quemazón. La sintomatología puede ser muy variada. ¿Cuánto suele durar un tratamiento de quiropraxia? El tratamiento tiene etapas, como todo, o sea, todo proceso, como decimos, tiene un tiempo. Y eso depende muchas veces del tiempo con que acarrea el problema y del nivel de lesión que tenga el paciente. Nosotros tratamos de que eso sea lo más temprano posible para que no lleguemos a esos tiempos de degeneración. Entonces, al principio el paciente es como que tiene que asistir, como todo tratamiento, 1 o 2 veces en la semana, y después con el tiempo vamos alterando. Entonces, después viene el cuidado de eso. Nuestra columna es el envase del sistema nervioso. Con buen balance y bien alineada, todos estos canales laterales tienen que permanecer abiertos. Todo eso tiene que tener buena luz articular. Entonces, la información del sistema nervioso baja por la columna y se transmite al resto del cuerpo. Esa es la conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo. Ese equilibrio, ese trabajo paralelo que se debe hacer, ¿en qué consiste? ¿Con qué acompañamos un tratamiento quiropráctico? Bueno, primero las causas. Decimos, ¿de qué aparecen este tipo de problemas? ¿Por qué me aparece a mí este tipo de problemas? Nosotros somos una maquinita que se mueve permanentemente y nosotros convivimos con agresiones externas. Entonces, en mayor o en menor medida, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la profesión, de acuerdo a lo que tenga cada persona, en mayor o menor medida me afecta la mala postura, el mal esfuerzo, el golpe, la caída, el impacto, la tensión, el estrés. Porque hay factores estructurales, factores químicos también que pueden ser el exceso de drogas hasta legales, la mala administración de medicamentos, el estado emocional, todo eso hace que altere mi condición. Entonces yo tengo que tener una estructura en las mejores condiciones para que sea lo menos vulnerable a ese tipo de agresiones. Hay donde recalcamos muchas veces que si no modificamos la causa, el paciente sigue haciendo lo mismo. Ante el dolor, ante el síntoma, me tomo esto, me tomo lo otro, me hago masaje, pero si no modificamos la causa, estos procesos empiezan a aparecer cada vez más rápido, con más ingredientes y tardan más en irse. Y ahí es donde vamos involucionando, le empezamos a echar la culpa a la edad. Yo puedo andar fantástico a los 20, a los 30, a los 50, con mi desgaste normal con el paso del tiempo, pero si yo estoy en equilibrio, en balance, sin subluxaciones, sin alteraciones, yo tengo que funcionar a un 100%. La importancia ahí de adquirir hábitos saludables. Entonces, ahí es donde viene, donde nosotros decimos, una cosa es lo que asistimos, lo que ajustamos, lo que corregimos, y otra cosa es qué hace el paciente el resto del día. Bien. Y ahí es donde aconsejamos que la pata número 2 de todo esto se llama actitud postural. Hay que recalcar en la gente, cuando uno ve, no, yo tengo que manejar el balance, las personas tienen que aprender a manejar el tronco. Cuando yo manejo todo lo que es la parte de la columna, todo lo que es el tronco, el cuello tiene que quedar en posición neutra y la zona lumbar con esa pequeña concavidad lumbar. Entonces los pesos se reparten en forma pareja. Ante el impacto, ante el movimiento, digamos, mi columna se daña lo menos posible o se altera lo menos posible. Eso es un trabajito, porque modificar a veces lo que venimos haciendo mal, viciosamente, porque nosotros adoptamos vicios que nos hacen daños pero nos resultan cómodos. Ese trabajo es algo como metódico, es algo que lo tenemos que decir hasta obsesivo en la gente, como para que lo trabajen. Esos son los trabajos, los deberes que tienen para la casa. Y la tercera pata de todo esto es la actividad física, que es lo que nosotros perdemos, la gente no entiende muchas veces, es calidad de movimientos. Nosotros con los años dicen, no, si yo soy joven, yo trabajo todo el día, me levanto, voy, vengo, no paro en todo el día. Pero nosotros lo que perdemos a veces es calidad, los movimientos profundos. Es decir, cuántas veces al día una persona realiza 360 grados los brazos en general. Nos manejamos en el plano de 90 grados. Sí. ¿Cuántas veces al día nos ponemos en cuclillas que nos flexionamos del todo la rodilla? Quizá caminamos mucho, pero el movimiento de máxima flexión de la rodilla no la tenemos. Un movimiento de rotación máxima de la columna pasa lo mismo. Subimos, bajamos de la cama, del vehículo, pero todo es a media, todo es compensado. El cuello igual. Giro la cabeza, compenso con el hombro. Entonces, esos movimientos profundos se van atrofiando. Por eso nos quejamos de la edad después con el tiempo, cuando nos cuesta y todo, porque no realizamos actividad. Eso necesitamos aceitar las articulaciones también
para tener mejor calidad de vida casualmente. Fernando, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste en el programa de hoy. Seguramente te vamos a tener de nuevo. Cuando quiera, un gusto. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa en Promover Salud, ya volvemos. En el programa de hoy también nos acompaña el doctor Emilio Naranjo. Él es médico clínico y vamos a hablar de la gripe, sobre todo en esta época del año donde pueden confundirse con las alergias estacionales. Bueno, nuevamente con el doctor Naranjo. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, un gusto. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, una época donde se confunden los síntomas, mucha tierra, polución extrema. ¿Cómo diferenciamos una gripe de una alergia o de algún cuadro estacional? Bueno, lo más importante es empezar por la definición de lo que es gripe. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda que tiene una alta morbilidad en jóvenes, en niños, y alta mortalidad en personas mayores o que tienen enfermedades crónicas, que está causada por el virus de la gripe A, B y C. Por lo general, el virus de la gripe C casi no existe en nuestro medio, sí el A y B. Y bueno, y después todo lo que es alérgico, en donde el alergista, que es el médico especialista, es el que nos va a hacer una serie de test para poder diferenciar y saber a qué somos alérgicos, para diferenciarlo de lo que son los cuadros gripales estacionales. En el caso de una gripe, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Para diferenciarlas, nosotros, más allá de hacer un diagnóstico clínico, porque un síndrome gripal lo puede hacer clínicamente al diagnóstico, nosotros tenemos el poder de pedir un laboratorio en donde pedimos el test para influenza tipo A o B, que es lo que va a aparecer en el test rápido, y con un método en el laboratorio de inmunocromatografía, el bioquímico en 5 o 10 minutos, que esa es la gran ventaja que tenemos, nos dice qué virus es el que tiene el paciente. Entonces, por el medio del laboratorio vamos a saber si es un virus A o B. Y en la parte clínica, para que nosotros lo podamos diferenciar, el virus de la gripe tipo B, los síntomas gripales perduran durante más tiempo. Entonces ahí clínicamente y por laboratorio tenemos los ¿Cuáles son los síntomas más comunes que comienzan a aparecer? Por lo general el paciente tiene astenia, tiene falta de apetito, fiebre alta, 38, 39,5, es un inicio brusco el que se da, el paciente tiene escalofríos, tiene tos, tiene síntomas respiratorios, tiene cefalea, muy pocas veces síntomas digestivos. Por lo general esos son los síntomas principales. ¿Hay un periodo de contagio? Sí, hay un periodo de contagio en el cual el paciente, antes del inicio de los síntomas, 24 horas antes y hasta 3 o 4 días posteriores al inicio de los síntomas, el paciente está en periodo infectivo. Nosotros sabemos que hoy existen una gran variedad de vacunas que ayudan a prevenir o a que disminuyan los síntomas o las consecuencias de una gripe. Es importante en cualquier época del año colocarla. ¿Hay una fecha ideal? Con respecto a la vacuna, a manera preventiva, la OMS en febrero publica para qué variante antigénica se van a preparar las vacunas. Varía mucho la efectividad de un año a otro. Si las variantes que publica la OMS son parecidas a las que aparecen en el momento del brote, los casos son mínimos. Cuando no son muy semejantes a las cepas salvajes que aparecen, pueden variar un poco. Pero lo ideal es que la población se vacune, porque esa es la prevención. Más allá de la vacunación, que no se olvide del buen lavado de manos, del uso de barbijo ante síntomas respiratorios. Al estornudar o toser, si uno no tiene barbijo, el pliegue del codo también es muy importante, más que nada para la prevención. Y en el caso de la vacuna, ponerle a las personas que está indicada. Uno siempre asocia la gripe con el frío. En esta época donde comienza el calor y en el verano, ¿aparecen muchas gripes? No tanto, porque hay que recordar que la gripe tiene epidemiológicamente 3 variantes. La epidemia, que es la que se da por un brote
estacional, como bien dices, en época fría por la variante antigénica A y B, después tenemos la pandemia y después tenemos la zoonótica, que es la que se da de un hospedador animal hacia el humano. Lo que hay que tener en cuenta en la época de calor, no confundirlo a los síntomas de una gripe con una infección por dengue, por ejemplo, que tienen muchas cosas en común. La temperatura alta, la cefalea, el dolor retroocular, el inicio brusco, o sea, hay muchas cosas que tienen en común. Y ahí es donde el médico, además del interrogatorio, de la anamnesis, es importante que pida un buen laboratorio para hacer diagnóstico diferencial y llegar al diagnóstico. Entonces, acá el valor y la importancia de que la persona, ante cualquier síntoma, visite a un profesional y no se automedique. Exacto, es importante que se haga la consulta médica para poder llegar a un diagnóstico y en base al diagnóstico poder tratarla y evitar que si un conviviente está con gripe, enferme a todos los demás en el domicilio, las personas que trabajan en guardería, en cuarteles de bomberos, personal de salud, se da mucho también internosocomial. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa en Promover Salud, ya seguimos. Llegan las noticias a Promover Salud. En este programa vamos a hablar sobre las diferentes campañas que se realizaron acá en la provincia de Tucumán sobre el dengue. Esta es una época donde tenemos que tomar mucha conciencia, adquirir esos hábitos preventivos para cuidarnos entre todos. En el centro de Tafí Viejo Gómez Pardo se realizó una jornada en que la Fundación instaló un stand informativo. Allí los vecinos participaron de una trivia sobre dengue, respondiendo preguntas sobre el mosquito Aedes aegypti, sus criaderos y los síntomas de la enfermedad. Los ganadores recibieron repelentes como premio en una dinámica que combinó entretenimiento y protección inmediata. Otra de las actividades fue en el Centro Médico de la Comunidad, donde la campaña llegó hasta el CMC para afiliados y visitantes que participaron. A través de un enfoque dinámico y participativo, los asistentes recibieron información clave para prevenir la proliferación del mosquito. Se entregaron repelentes gratuitos como medida de cuidado directo. Del Centro Médico de la Comunidad nos vamos al Club Belgrano de Básquet, con prevención. Durante el partido entre Belgrano y Huracán, el deporte y la salud se unieron en una propuesta que acercó mensajes de prevención a un público masivo. Fundación Boreal instaló un stand interactivo y organizó una trivia en vivo donde los fanáticos del básquet pudieron poner a prueba sus conocimientos. Además, se distribuyeron folletos informativos con consejos prácticos para eliminar criaderos y protegerse del dengue. Otra de las actividades tuvo sede en la Casa Central de Boreal. Se desarrollaron juegos didácticos orientados a enseñar de manera práctica los hábitos del mosquito, cómo identificar criaderos y la importancia de evitar el agua estancada. Este formato permitió que la información fuera más sencilla de retener y compartir en los hogares. Con cada una de estas acciones, Fundación Boreal refuerza su compromiso de trabajar junto a la comunidad para prevenir el dengue, apostando a la educación participativa como herramienta esencial para cuidar la salud colectiva. Y ahora sí llegó el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado del otro lado. Como siempre te digo, nuestro encuentro será el próximo sábado a partir de las 4:30 de la tarde por la pantalla de América Tucumán y Canal 5 Tucumán. No te olvides de seguirnos en las redes sociales y si tenés ganas de ver el programa nuevamente, podés entrar a nuestro canal de YouTube en Norte Multimedia para revivir todos los programas de Promover Salud. Excelente semana para todos. Chau, chau. Running down to the riptide, taken away to the dark side.